Pues bien, iniciamos formalmente. Bienvenidos a el Día Mundial del Teatro, el último Día Mundial del Teatro de la humanidad, por así decirlo, ¿no? Por darle una especie de título, de nombre polémico para, ya saben, el marketing, ¿no? A este pequeño especial que vamos a hacer pues, por el Día Mundial del Teatro, porque hay varios puntos de los que hablar, pero me gustaría iniciar un poco más estructurado con un pequeño texto que les he escrito, que yo llamo el antimensaje del último Día Mundial del Teatro de la Humanidad, que dice más o menos así: ¿qué periodo tan difícil para el mundo del espectáculo? Empieza diciendo el mensaje del Día Mundial del Teatro de este año, escrito por la actriz inglesa Helen Mirren. Siendo quien es Helen Mirren, a mí no deja de parecerme cuando menos significativa la forma como menciona el tan difícil al inicio de su discurso. Como la SEP, que lanza una convocatoria en busca de artistas para poder rediseñar sus libros de texto, así, a cambio de la labor titánica que supone un proyecto de esta índole, te ganas un bonito libro y una constancia que contribuye a la precarización del trabajo de los y las artistas, porque no dan más que valor curricular. No vivimos del aplauso y tampoco de constancias, rezaba una frase ya desde hace mucho tiempo. Por ello, cuando Helen dice lo tan difícil que ha sido este periodo para el mundo del espectáculo, reconozco que la actriz inglesa poco sabe de lo que es crear espectáculo de este otro lado del charco, y es eso lo que de igual forma no acaba de gustarme del escrito de este año, ya que se queda bastante tibio, un tanto ajeno a la terrible realidad que vivimos en el último año. ¿Qué periodo tan de la chingada? Habría escrito más correctamente yo, y se va a poner peor. Hubiese también continuado diciendo, en lugar de citar a unos cuantos de los miles de millones de trabajadores del arte y la cultura que se han visto afectados por la contingencia. Así iniciaría más correctamente yo el mensaje del Día Mundial del Teatro. ¿Qué periodo tan de la chingada para el mundo del espectáculo, tanto para hombres y mujeres, para viejos y niños, para los pobres, pero no para los ricos, no para ese 1% de la población más rico que posee el doble que el 89% del resto del mundo, a ese por ciento al que seguramente pertenece la actriz inglesa? No, para ellos no, para ellos no ha sido solo difícil, ha sido, bueno, solo difícil. Por eso el mensaje de este año se queda corto, peca de un echeleganismo casi ingenuo. Me parece que si bien no debió tampoco endulzarse con un positivismo esperanzador, sí debió apelar a otra lectura, pues se queda en un discurso bastante común y plano sin nada que aportar a lo que la gente del teatro ya sabe y a la gente del público no interesa. No esperaba nada en particular del texto de este año, pero aún así logró decepcionarme, pues no termina de sentirse ajeno al verdadero sentir que ha provocado en el teatro estos tiempos convulsos y de incertidumbre. Vivimos momentos de cambios muy determinantes en los que nuestras acciones y reflexiones pueden ayudar a trazar un futuro o condenarnos. Y no hablamos de actitudes pesimistas o fatalistas, sino de los datos que nos desprende la realidad misma. Del 2020, por ejemplo, como la temporada de huracanes más activa desde hace 170 años, o podemos tomar también como referente el reloj del juicio final o reloj del fin del mundo, un indicador de la vulnerabilidad del mundo a las catástrofes que permanece a solo 100 segundos para la medianoche, donde la medianoche representa el apocalipsis. El fin del mundo es real, está pasando aquí y ahora, no como un arrebato súbito, no como un estallido repentino que nos han contado todas las historias de los fines de los tiempos, sino lento pero constante, razón por la que no lo vemos y no lo sentimos. Y es que hemos vivido cegados durante mucho tiempo bajo la premisa de que existen recursos infinitos para consumir y un tiempo infinito para hacerlo para todos. La realidad nos confronta con un escenario oscuro para nuestro futuro, en el que nos aferramos a pensamientos mágicos, desde Dios hasta la omnipotencia de la ciencia, que por un lado repelemos cuando nos señala las fallas de nuestros sistemas de consumo y producción, pero que por el otro esperamos dé la solución más rápida, práctica y hasta mágica de todos nuestros problemas actuales. Tenemos la idea de que llegaremos al futuro como despertamos cada día. Creemos que en 20, 50 o 100 años la vida seguirá a este ritmo y que hay suficiente tiempo para buscar soluciones que hoy parecen utópicas. Esta ingenuidad existe también en el arte y en el teatro mismo.
donde algunos prefieren llegar en limusina al teatro en lugar de plantear seguro médico para actores o hablar de formalizar el trabajo cultural y artístico más allá de lo gubernamental. Por eso, mientras muchos hoy le escriben palabras emotivas y odas de su no reconocido ego en honor al teatro, tratándolo como un amante ansioso de recibirlos, la realidad es que para el teatro nosotros le somos indistintos, resultamos indiferentes a su de por sí inexistente sentir y intrascendentes a cualquier halago que podamos pronunciar. Somos el mero pretexto para su existencia, una supermarioneta como se nos llamó en una ocasión, cuyos hilos hoy por hoy están cortados. Somos una mera radio que sintoniza estaciones y que cuando ya no sirve es reemplazada, ya que si no soy yo o no eres tú, si no es en ustedes o en ellos, ya será en otro, porque el show debe continuar, porque no avanzar en este mundo es retroceder, no producir es no ser. No eres ni el amigo ni el amante del teatro, eres solo un engrane más. Los seres humanos se cuentan historias desde tiempos muy remotos, desde que existimos en el planeta. Decía también el mensaje de este año, los seres humanos contamos historias, es cierto, creamos discursos y narrativas, así como el acusado crea historias que llama verdad, como el gobierno crea historias de niños héroes y pueblos unidos contra dictadores. Creamos historias que nos ayudan a llevar a legiones de hombres y jóvenes a la guerra y creamos historias que nos permitan justificar el genocidio y el odio. Los seres humanos no tenemos naturaleza, pero sí historia, analizaba la filosofía. Somos partícipes de nuestro contexto y resultado de nuestras condiciones. Apreciamos solo una pequeña parte del mundo y la realidad, pero aún así aquello lo llamamos lo real y verdadero, porque solo lo que yo creo y sé es lo válido. La maravillosa cultura del teatro vivirá mientras habitemos la tierra. Reza en una de sus líneas el texto del Día Mundial del Reza en una de sus líneas el texto del mensaje del Día Mundial del Teatro. Y solo nos resta reflexionar y preguntarnos ¿cuánto más habitaremos esta tierra? Bueno, pues déjenme tomar un trago para el valor. Pues este es mi antimensaje del Día Mundial del Teatro de este año, del 2021. Que, como les platicaba hace un rato, yo siento que el mensaje que hizo esta actriz se queda un poco corto. Yo esperaba, bueno, no esperaba realmente nada en particular, pero sí me hubiese gustado que hiciera algo más retrospectivo, que apelara a lo que tuvo quizás el mensaje del año 2020, ¿no? Que hablaba un poco de esto de los avatars, de cómo el actor se apropia de una identidad, ¿no? De cómo se le da un sentido más simbólico al teatro, pero siento que el mensaje de este año ya de partida, de entrada con lo que nos deja es con un sabor un poco indiferente, como un texto escrito por escribir para cumplir con una obligación. Ese es mi primer quizás reclamo del día, ¿no? De todo lo que he estado reflexionando en torno a esta semana, en torno pues obviamente a este día, ¿no? A lo que ha pasado pues también. Entonces pues yo creo que estamos, como se los decía en el texto, viviendo un momento bastante determinante, que nuestras decisiones realmente van a tener un peso significativo, tanto decisiones personales individuales como colectivas, ¿no? Como sociedades, como inclusive pues especie. Creo que estamos abriendo los ojos, estamos siendo más conscientes de nuestra realidad y de cómo incidimos en ella a nivel, por supuesto, de relación como una especie con su entorno. Hace poco encontraba un concepto muy interesante que llaman el antropoceno, ¿no? Que estamos viviendo realmente una época que se denomina antropoceno, es decir, el ser humano, nuestro impacto sobre el planeta está siendo realmente significativo. Creo por ahí el dato, si no me equivoco, se los trataré de buscar más correctamente, pero es que más o menos el 50% del peso total de la Tierra, de lo que hay en la Tierra, pues va a ser de cosas que nosotros hemos producido, es decir, de elementos que no provienen de la naturaleza, sino que son manufactura humana. El 50% de todo lo que pesa el planeta Tierra va a ser pues artificial, una creación humana. Entonces nuestro impacto, nuestra incidencia en el planeta sí está marcando un antes y un después en cuanto a
a cómo se van a desenvolver los próximos años. Y pues obviamente negarnos, no es ser ajenos a esta realidad, pues es restarle valor a decisiones muy significativas que tenemos que tomar, sobre todo pues para el futuro, saber que nuestros recursos son limitados, que nuestro tiempo también es limitado si seguimos con ciertas actitudes y seguimos con ciertas visiones y posturas que tenemos. Y pues desgraciadamente estos son los temas, estas son el tipo de cosas que deberíamos de estar viendo en el arte, de que se deberían de estar pues planteando en el teatro, en la cultura, y desgraciadamente pues parecen quedar un poco atrás porque bueno, en general la mayoría de las personas pues desconocemos esto, ¿no? No entendemos cómo funciona esta mecánica un poco del mundo, pero son temas que urge tratar y sobre todo urge reflexionarlos, ¿no? Y pues bueno, antes de seguir, déjenme darle una revisada rápida a cómo va nuestra transmisión. Bien, todo va perfectísimo. Pues bien, me gustaría en esta charla del Día Mundial del Teatro, ¿no? Que titulé tan, fatalista, catastrófica, ¿no? Posapocalíptica. Es decir, no llegamos a este colapso, a este fin del mundo. Yo sé que a muchos les gustaría este final estilo los Juegos del Hambre, Mad Max, Matrix, algo por ahí. Pero por fortuna todavía estamos un poquito lejos. Mientras no nos suceda nada tan catastrófico como por ejemplo que se atore un barco en alguno de los canales más importantes de transporte del mundo y esté ahí trabado durante como ya casi una semana, mientras no pase algo así estaremos bien, ¿no? Digo, uno de estos barcos de los que depende la economía mundial, bueno, ya pasó. Pero es justamente este ejemplo con el que quería retomarles que realmente todo nuestro sistema, nuestra cultura, todo lo que somos como seres humanos ahora, en esta época que llamamos el antropoceno, pues estamos conectados, ¿no? Un pequeño incidente, no sé si ustedes sepan, ¿no? En el estrecho de Suaz, disculpen por ahí el nombre, no recuerdo bien, pero sí he estado siguiendo un poco de reojo la noticia. Se atoró pues un barco, uno de estos barcos cargueros, ¿no? Está ahí trabado, no se puede mover y está pues obstruyendo el paso del canal. Es un barco inmensísimo, grandísimo, de proporciones descomunales, como es nuestra ansia de consumo, ¿no? De consumir. Entonces, pues esto está empezando ya a tener un impacto en la economía, está empezando ya a generar una repercusión, porque pues bueno, en primera, pues es un barco que está trazando productos, está cerrando una vía muy importante de comercio y pues se está haciendo un desbarajuste. Y querámoslo aceptar o no, eso tiene una repercusión en distintos estratos sociales, económicos, y eso al final, de una forma directa o indirecta, va a acabar pegándonos. Y el problema es que todo este tipo de circunstancias y situaciones que se van dando acaban resultando en una sumatoria, ¿no? De muchos factores que pues agravan una situación ya de por sí pues grave, ¿no? ¿Y qué tiene esto que, como les decía, que ver con el teatro? ¿Cómo lo vinculamos? ¿Cómo lo relacionamos al Día Mundial del Teatro? Pues les decía, parece que el teatro está un poco ajeno a esa realidad, está un poco ajeno a cómo se mueve el mundo, sigue enfrascado en contar historias todavía de hace 70, 50 años, es decir, sigue siendo un teatro todavía con una visión un poco antigua, no ha volteado a ver al mundo actual, sigue siendo un teatro que se piensa como hace bastante tiempo. Y las propuestas que aventuran un poco por ahí, desgraciadamente, siempre se quedan en una indiferencia reflexiva, es decir, nos cuentan, nos apelan a las emociones, pero no acaban resultando en un ejercicio más intelectual, no acaban pasando de ser pues el entretenimiento, que tampoco es malo, no es necesario generar el espacio de entretenimiento para que se genere también un espacio reflexivo, si no convertimos pues la esencia de una representación artística en un discurso panfletario, volvemos a algo didáctico. Entonces sí debe de haber una parte de entretenimiento, pero debemos de aprender también a compensarlo. Entonces, pues en este Día Mundial del Teatro vale la pena detenernos a hacer varias reflexiones, detenernos a tener una pausa, a respirar, a ver cuáles son nuestras condiciones sobre las que nos estamos parando, entender también que desgraciadamente los recursos con los que ahora contamos son menos, van a ser menos, no son infinitos, el tiempo que tenemos también para solucionar algunos problemas no es infinito, entonces hay varios problemas que desgraciadamente ahora
apremian muchísimo más, y lo vemos ahora con la contingencia, con la pandemia. Una realidad es que no necesitamos teatros ahora, no necesitamos que haya conciencia social, necesitamos entender cómo vamos a movernos con respecto a la naturaleza, con respecto a la próxima pandemia, con respecto a la nueva temporada de huracanes que se viene, que esto no lo digo con un aire fatalista, pero lo dicen nuestros resultados, más nosotros que vivimos aquí en Cancún, en una zona costera. Pues se viene una época de huracanes bastante fuerte, se vienen también movimientos sociales fuertes, se vienen cambios climáticos fuertes. Esto es una realidad, está esto señalado, marcado con números, lo podemos ver en nuestro cotidiano. Y pues bueno, con lo que les decía, esta situación de este barco que está ahí atorado en un canal de paso y comercial importante, pequeñas situaciones de este tipo también que son más del control humano, pues son una sumatoria de muchos factores que están afectando la realidad y la están afectando de una manera negativa. Y pues hacernos oídos sordos y decir que estamos en una realidad aparte no nos funciona ya, muchísimo menos con la sociedad tan conectada, con la cultura tan interdependiente que pues ahora tenemos. Y estos cambios, estos movimientos, esta ideología, parece que el arte y sobre todo el teatro se quedan un poquito ajenos, ¿no? Se ha quedado algo rezagada la visión de a dónde debe llevarnos la reflexión teatral, creo y siento yo. Quizás hay propuestas que sí están abordando un poco más esto, pero aquí viene el principal problema, que ha sido siempre el problema del teatro, sobre todo aquí en México, cuando las cosas se nos dan con cierta facilidad. Ahora que surgió el tema por ahí de las becas, los estímulos, los programas de gobierno que incentivan a la creación artística, que no estoy por supuesto para nada en contra de que existan, sino en la forma de cómo existen y se llevan a cabo, porque lo que generan es un ciclo vicioso. Los creadores, las personas que pueden aventurarse a tratar temas complejos, a tratar temas que no son, digamos, mucho del agrado popular, porque nos hablan de una realidad que nos dice que pues lo que esperamos para mañana es muy probable que no sea por las actitudes que tenemos hoy. Entonces es confrontarnos con nosotros mismos, con nuestra realidad, con sentir que somos víctimas de un sistema mucho más grande, pero del que debemos de tomar conciencia. Entonces estas propuestas que podrían lanzarse con estos estímulos, pues por lo general no llegan. ¿Por qué? Porque no van a generar esta repercusión, esta retroalimentación que estos programas piden, ¿no? Que las propuestas tengan. Entonces es muy probable que hagamos una propuesta escénica, si es para una beca, que pues obviamente le guste a los jurados. Entonces ahí de entrada tenemos un sesgo muy negativo que debemos de tratar de purgar de nuestras convocatorias o de nuestros lineamientos, porque en primer lugar hacemos proyectos, hacemos obras siempre apelando a que le gusten a un jurado, siempre apelando a que le va a gustar primeramente a un comité de selección. Y entonces sabemos que estos comités han estado viciosos, sabemos que cuando no han estado viciosos pues hay intereses personales, profesionales de por medio, sabemos que hay ciertos temas que a ciertos jurados no les gustan, muchas veces pues no sabemos, no conocemos las convicciones de quienes están en estos sistemas de selección, no hay siempre una resolución en los mismos. Entonces siempre que se trabajan estos proyectos pues nunca partimos de qué necesita el público, qué necesita la ciudad, qué necesita el país, qué necesita cada individuo, qué necesita la gente. No hay elemento, ¿no? Entonces pues obviamente los proyectos que podrían ser apoyados pues de entrada dejan de construirse con este fin, se hacen con el único propósito de ganar una convocatoria, tener dinero, vivir de esto y hacer. Y pues no hay ahí un crecimiento de la propuesta artística, no hay ahí un debate, un planteamiento de ideas, no hay un diálogo, hay simplemente un satisfacer, ¿no? Es decir, que al público le guste, pero primeramente que al jurado le guste, que a un comité de selección de becas, de manutenciones, de apoyos, de lo que sea, pues primeramente le guste a ellos es a los que les tiene que gustar. Ni siquiera te tiene que gustar a ti tu proyecto. Puedes hacer Frozen sobre hielo y tener los derechos de Disney y hacer porquesa, tontera y media, y eso no importa. Mientras al jurado le guste, el dinero ya está asegurado. Entonces pues no hay que esforzarnos, no hay que echarle ganas, no hay que meterle coco, no hay que desarrollar propuestas, no hay que entablar diálogos con el público, hay que tratarlos de tontos, hay que darles la risa fácil, el chiste enlatado, hay que darles la lágrima de bolsillo, y ya con eso ellos están felices. Decimos que estamos
estamos apoyando a las comunidades, damos unas cuantas funciones en escuelas rurales, la llevamos a municipios, la paseamos por comunidades pobres, ya me conozco todos sus secretos, ya me conozco todas las artimañas por donde pueden ir, ya sé por dónde van a apelar también a sus objetivos, a sus metas, sé qué números les van a ponerle. Para mí no hay realmente ningún engaño ni ningún secreto en cómo presenten sus propuestas la mayoría de los grupos. Claro que hay quienes les ponen corazón, quienes les ponen cariño, quienes logran conciliar esta parte entre lo comercial, entre lo rentable y entre pues obviamente lo profesional, lo artístico y lo trascendente. Pero al final de cuentas les digo, las propuestas que llegan siempre inician con este sesgo de inicio, que es debe de gustarle primero a un jurado, y cuando ya venimos de estos sistemas viciados, de estos círculos viciosos y redundantes donde ganan unos primero, luego los que eran jurados pasan a postular, los que habían ganado pasan a ser jurados y así se siguen. Entonces las propuestas artísticas siempre vienen con este aire de cierta falsedad. Realmente no es un apoyo al mejor, realmente es fomentar un mito que es la meritocracia, creer que esta gente se está ganando las cosas por un verdadero esfuerzo, que realmente sus habilidades, su talento, sus conocimientos y sus capacidades merecen un reconocimiento económico, que merecen ser apoyados, cuando en realidad muchos casos pues no es así, ¿no? Entonces este Día Mundial del Teatro espero que nos sirva para darnos cuenta justamente de esto, ¿no? Quiénes están y por qué están. Yo creo que mi motivo para realizar este tipo de videos, de transmisiones, pues aunque nadie los vea, ahora de hecho es una realidad, hay cero, nadie nos está viendo. Por eso aprovecho para decir lo que quiera y para tomar agua, ¿no? Pues la realidad de números es cruda. Cuando ya la confrontamos sin estos discursos, sin todo este revestimiento ideológico, cuando la realidad es pura, neta y fría, cuando les digo que tengo cero visitas, cero viewers, pues a mí me es indistinto. A mí me queda constancia que en algún momento alguien en el futuro podrá llegar a oír, a leer esto y sabrá que tuve una postura. Yo puedo dejar esto como evidencia en algún momento y decir, esto es lo que creo o esto es lo que creía. Quizás mi pensamiento cambie después, pero ahora esto es lo que creo por ciertos puntos, ciertas experiencias que pues ahora les externo, ¿no? Entonces esto a mí me sirve también como un testimonio personal, decir, pues no son cosas que me inventé, yo lo vengo diciendo desde hace mucho, así dentro de que les gusta 10, 20, 15 años, 5, 10, 200, que alguien vuelva a ver este video y escuche que les dije, vienen cosas fuertes, vienen movimientos sociológicos, climatológicos, atmosféricos, eh, económicos, laborales, sociales y humanos muy fuertes, que vamos a tener épocas de mucho movimiento que van a definir qué va a pasar con la humanidad de verdad, con toda la humanidad en un futuro. Pues va a quedar constancia de que yo lo dije antes, yo lo dije ahora, ¿no? Pero parece muy exagerado a veces, parece muy fatalista lo que les pinto, como les decía, lo comentaba en el escrito, pero hay muchos elementos a los que no podemos negarnos, no podemos hacer oídos sordos, no podemos cerrarnos como hacen los caballos, ¿no? Que les ponen su cinto para que no se distraigan los lados y vean hacia el frente. No podemos tomar esa actitud hacia la vida, porque como les decía, desgraciadamente ahora somos una sociedad muy interdependiente, muy correlacionada. Debemos de entendernos como una especie global, como una civilización planetaria, realmente lo que somos. Los seres humanos ya no somos los mexicanos y los europeos y los chinos, ya no somos los del continente de acá y los de allá, los latinos, los blancos, los negros, no. Ahora somos la especie humana, somos los seres humanos del planeta Tierra, que nos estamos dando cuenta de que somos solamente una fracción muy pequeña de esta realidad. Y pues obviamente con este pensamiento, con estas ideas, deberíamos de ver un impacto real en las artes y en el teatro, que puede estar ahí pero se queda muy sesgado. Es un espacio muy pequeño para la reflexión, es un espacio muy pequeño del diálogo que no se está construyendo en los escenarios, muchísimo menos ahora con pandemia. Y pues bueno, no quisiera tampoco irme alargando mucho, que tirar mucho fatalismo ni nada, pero solo
quiero dejar pues por asentado que estamos viviendo tiempos muy difíciles, estamos en momentos muy determinantes y creo que hay que empezar a tomar decisiones en cuanto a nuestras actitudes y qué es lo que queremos, no solo a futuro para nosotros, sino a futuro para los que vienen, ¿no? Hay muchos problemas en el arte, lo mencionaba en el escrito, ¿no? Actores, creadores de teatro que prefieren llegar al Teatro 8 de Octubre en limusina para estacionarla a la vuelta en el mercado 23, 28, no, perdón, no me acuerdo cuál era, y estar ahí al lado del señor que vende chicharrones en el pasaje más oscuro y siniestro de los corredores de Cancún, ¿no? ¿Me explico? Preferimos eso, claro, preferimos llegar en limusina al Teatro 8 de Octubre, ya desde ahí que flojerita, ¿no? Que entablar o hacer con esa inversión, con ese gasto ridículo, egocéntrico, plantearle seguro médico a actores, como lo decía en el escrito, plantear seguridad laboral, preferimos hacer eso, que a lo mejor considerar a tus actores que estás explotando en tus ensayos, que estás reventándole al instituto, ¿no? Plantearles que sean trabajadores asalariados, no lo sé, algo por ahí, darles prestaciones de algo, soñar tan utópicamente que un actor tenga lo mínimo de que tiene un trabajador o debería tener un trabajador común y corriente ordinario de cualquier otro trabajo. No, preferimos llegar en limusina y ponernos luces de antiaéreas en la entrada de nuestro teatro y estar ahí regodeándonos con la élite cremés de Cancún, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos actores sanos y vivos? Y son actores ahí para aventar al techo, ¿no? Hay para aventar al piso. Los actores nos sobran, son la super marioneta, ¿no? Son producto reemplazable. ¿Para qué? ¿Para qué empezar a tener estos diálogos? ¿Para qué sentarnos como creadores profesionales a hablar de cómo podemos dignificar y profesionalizar el oficio? ¿Por qué acercarnos y decir vamos a abrir una escuela de artes cuando podemos tener 10 pinches funciones de una pinche obra escrita con dramaturgia colectiva y que nada más va a hacer la lágrima falsa? ¿Me explico? ¿Para qué? ¿Para qué detenernos con conversaciones tan inútiles, verdad? ¿Para qué preocuparnos, ¿no? De todos estos temas y sí, pues bueno, cuando me llamen y haya chamba, pues habrá chamba. Mientras, pues ahí estoy y voy a hacer de botarga y luego voy a hacer shows a la zona hotelera y luego voy a tener otro trabajo de maestro, aunque pues bueno, no lleve docencia ni pedagogía ni tengo bases de enseñanza, pero pues como he tomado 2 que 3 talleres, como por ahí tuve medio la licenciatura y pues voy a entrar a cualquier círculo con un papel, con un contacto, etcétera, 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 etcétera. Hay muchas situaciones muy complicadas del arte de las que hay que hablar y sobre todo porque son sistemas que explotan recursos que no hay, que están mal distribuidos sobre todo, y hay que entender que el apoyo a la cultura no se hace como se los platicaba creo el día de ayer, jueves, viernes, bueno, antier más bien, que hacíamos una retrospectiva, análisis crítico más bien de lo que fueron los apoyos, el FONC en su momento y de cómo están divididos ahora en la Secretaría de Cultura. Entonces por ahí denle una vista, está un poquito largo, pero está interesante, ¿no? Entonces, déjenme ver, llevamos 38 minutos. Les prometí que este podcast iba a ser polémico, íbamos a tener palabras fuertes y pues bueno, yo creo que el mensaje es más que claro. Estamos viviendo tiempos bastante convulsos, estamos viviendo una época que necesitamos pues reflexionar muchas cosas. Obviamente no es el último día mundial del teatro de la humanidad, ¿no? Por fortuna sobrevivimos al coronavirus, pero muy lejos no estamos realmente de una catástrofe. Y este elemento simbólico del reloj del día del juicio, ¿no? Nos acerca a 100 segundos, son aproximadamente minuto 40, ¿no? Segundos del apocalipsis, del fin del mundo. Esto por ahí investiguenlo, pero a grandes rasgos esto es pues por los riesgos climáticos, los problemas políticos, económicos, todas las circunstancias pues negativas que puedan acercarnos a una extinción masiva, pues nos van acercando y estamos a 1 minuto 40 segundos de que sea la medianoche, es decir, el apocalipsis. Entonces hay que entender que nosotros como especie, como civilización, como lo que somos, realmente somos muy frágiles. Lo que nos ha llegado a mantener en donde
donde estamos, pues ha sido nuestra capacidad creativa, nuestra capacidad de adaptar el entorno a nosotros y no nosotros adaptarnos a nuestro entorno. Entonces hay mucho potencial humano, pero ese potencial humano también desgraciadamente se ha convertido en otra parte de pues una maldición para nosotros. Y pues son estos temas profundos, son estos temas que también vienen vinculados al arte, como ese espejo en el que reflejamos la realidad, como ese martillo con el que podemos darle forma. Pues tenemos que tener estos diálogos más profundos, tenemos que dejar la vaguedad, tenemos que dejar la superficialidad de propuestas que solo llenan un currículum, de propuestas que solo están ahí para ganar el dinero. Y sí, parece que el discurso es un poco medio comunista de trabajar por amor al arte, y no es trabajar por amor al arte, sino que creo yo que también conlleva un poco el empatizar con el público y el reconocerlo. A mí casi no me gusta usar ya el término de público, creo que es un concepto muy abstracto, muy amorfo, lo mismo que pasa con pueblo, lo mismo que pasa con los conceptos de libertad, de democracia, acaban siendo entidades muy abstractas y acaba siendo más que nada un concepto justificador, ¿no? Al hablar de públicos hablamos de una masa amorfa, hablamos de un conjunto de individuos y no hablamos del individuo en sí. Por eso a mí me gustaría ya ir cerrando, terminando esta parte con las propuestas, para que vean que sí traigo algunas ideas, algunos planteamientos de por dónde podemos encaminar el teatro, que es la trinchera que a mí siento me corresponde hablar. Y pues que esto no se quede solo en la crítica, en la negatividad, que ojo, la negatividad no es mala, la negatividad nos sirve para contrastar la realidad, para contrastar argumentos, para no quedarnos con una visión hegemónica de las cosas. Perdón, es que vi un mosco. Bueno, entonces la negatividad no lo entendamos como algo, pues bueno, malo, valga la redundancia, negativo, ¿no? Y hay que entablar estos diálogos. Entonces les decía que estos últimos momentos, ya para cerrar nuestra plática del Día Mundial del Teatro, pues me gustaría dejar algunas propuestas de hacia dónde podemos dirigirnos o qué podemos pues crear. En primer lugar, creo que hay que comenzar a dejar de visionar a las personas que vienen al teatro, pues, sí, al público, no como tal, pero empezar a dirigir nuestras propuestas no a públicos, sino a individuos, empezar a darle forma, a darle rostro, a darle identidad a esta masa amorfa que solemos desconocer, con la que somos muy ajenos. ¿Por qué? Porque realmente las personas, el público, la gente que viene a vernos siguen siendo seres humanos, y el ser humano, si bien no posee una naturaleza, sí posee una historia, y nuestra historia pues es contar historias, y qué mejor espacio para contar historias que el teatro. Y en ese sentido el público se sabe identificar en este lugar, el público entiende la esencia del teatro, y el público puede ser pues sí muy generoso. Las personas, los individuos, los públicos, las audiencias que recibimos son muy generosos, y sabemos tratarlos pues con respeto, si sabemos pues ser esta persona con la que vamos a tener un diálogo, que vamos a dar una respuesta y ellos van a contestarnos. Entonces de entrada hay que visionar a la gente que viene a vernos no como públicos, no como masas, no, sino no solo como taquillas, sino como individuos, como seres humanos con sus propias visiones, con sus propios entendimientos de la realidad. Comenzar a hablar a los individuos, ¿no? Esa es la primera propuesta, comenzar a redimensionar el lugar del público y de la relación que tenemos los artistas con el espectador, sobre todo ahora con las nuevas irrupciones de los medios. Lo segundo, la segunda propuesta que lanzaría, pues para el futuro hay que comenzar a formalizar las artes, hay que comenzar a darles un sentido sobre todo más académico. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Aquí yo lo empato un poco con la tercera propuesta: que desaparezcan todos los estímulos, que desaparezcan todas las becas, todos los apoyos, que todo este dinero que se suelta a diestra y siniestra a los creadores porque han hecho muchas cosas, pues no, que esto desaparezca. Ojo, cómo se está distribuyendo, no cómo, no lo que se hace en sí. Sí se debe seguir dando apoyo, sí se debe seguir dando este dinero a incentivar la creación artística, pero se debe de usar todo este recurso económico para abrir espacios, primero culturales, segundo espacios
académicos. De hecho, inclusive yo privilegiaría los espacios académicos. ¿A qué me refiero? A que por cada estado exista una universidad estatal de artes, que haya formatos educativos que profesionalicen no solo el tallercito, no solo el diplomado, no solo el curso, sino que haya un aval académico, un aval en documentación formal que dé esta certeza laboral, ¿no? Se debe de empezar a generar investigación, educación, se debe de comenzar a generar este proceso de validación del arte a través de la educación, a través de generar una repercusión en conocimientos aplicada, ¿no? Y hay que comenzar a sacar el arte de estos círculos gubernamentales, se deben de crear espacios más alternativos, se deben de crear espacios más independientes que no estén correlacionados con el gobierno. Lo que peor podemos hacer es seguir dependiendo de los estímulos del gobierno, es creer que toda nuestra producción va a estar atada a lo que quiera o a lo que haga. Otra última propuesta ya para ir cerrando pues esta pequeña charla, este pequeño reflexión y crítica por el Día Mundial del Teatro, es que a nosotros pues desde nuestra pequeña realidad, desde nuestro pequeño espacio en el que vivimos, pues nos toca generar propuestas que hagan impacto, que al menos generen voz, que hagan un eco a través del tiempo. Es difícil, pero no imposible, es muy complejo, pero también es muy necesario. Hay que comenzar a dejar este pensamiento fácil, hay que empezar a dejar la flojera mental. Hay que acercarnos hay que acercarnos a un diálogo más honesto con nosotros mismos para tener diálogos honestos con los otros. Y sobre todo hay que comenzar a aperturarnos a la crítica, al debate, a aprender a debatir, a aprender a estructurar ideas. Creo que, como les decía, estamos todavía en el borde, en la rayita, aún podemos hacer algo pequeñito, pero ya podemos empezar a cambiar cosas porque la realidad que se viene va a ser muy compleja. No nos engañemos, no nos ocultemos, no reflexionemos ni pensemos con la cabeza viéndonos hacia el ombligo. Es necesario que alcemos un poco la vista, seamos conscientes del mundo, de nuestro lugar del mundo y de cómo está funcionando. Funciona mal. Y a mí me gustaría ir cerrando ya para terminar con esta idea de Krishnamurti, de un gran pensador y también filósofo, que él decía que no podemos estar adaptados a una sociedad profundamente enferma. Aquí la media, la normalidad es estar enfermos, es estar mal, es estar en un sistema de explotación, es estar en un sistema conformista, en un sistema de depredación, donde todo es para mí, donde solo me preocupo yo por mi futuro, por mis cosas, por lo que yo haga. Es el yo y el yo y el yo. Y pues pasaba el día de hoy, ¿no? Mensajes endulzados hablando del teatro. Sí, yo me entrego a ti con pasión y ven y haz conmigo y me has cuidado y me has dado, y convierten un poco el teatro en esta especie símil paralelo de Dios, ¿no? De que sí, ahí estás conmigo y me consuelas. Y realmente el teatro no es así, lo decía en el escrito. Desgraciadamente para él somos indiferentes, para él nosotros somos otra super marioneta más. Si estamos nos sobramos, si nos vamos no faltamos, y esa es la realidad. Y no por eso el teatro deja de ser significativo, no por eso significa que el teatro deje de cuidarnos, pero darle atributos que realmente no tiene es idealizar un concepto que pues no tiene lugar. Y más que no tener lugar, desgraciadamente, cuando nos enfrentemos con la realidad de que el teatro no va a suplir todas esas necesidades, no va a llenar quizás todos esos vacíos, pues va a ser un duro golpe de realidad. Pero la mayoría de estos mensajes, de estos discursos, les decía, es más que nada farolismo. Y eso también, como que sí, amigo, eres actor, estamos muy orgullosos de ti, llevas muchos años de trayectoria, estás súper padrísimo y todo, pero pues eres uno más, otro. Entonces yo también digo, yo hasta puedo ser un poquito menos que otros, poquito más que algunos, pero tampoco es como mi máxima meta compararme y decirme y hacer, ¿no? Pero si algo puedo dejar, quiero dejar al menos un testimonio, no una evidencia de que al menos alguien ya planteaba cosas, ya decía otras cosas, y pues sobre todo cosas contrarias, ¿no? Cosas contrarias con lo que todos van. Mientras que todos se felicitan en el Día Mundial del Teatro, yo les digo
que el mensaje de este año estuvo mal, que hay muchas cosas que están mal, que hay cosas que se quedan, si bien no mal, a lo mejor sí un poquito cortas, que el mundo ya es necesario que cambie, que tenemos que reevaluar y reflexionar y criticar muchas cosas, muchas actitudes de nosotros y muchas actitudes de otros, pero sobre todo, pues también, como decía el maestro Khalil Gibran, pues para mí el teatro es mi trabajo y es mi casa, y Khalil Gibran decía que el trabajo es amor hecho visible, y yo me voy con esa última idea de que yo trabajo con amor, por amor, y el dinero pues para mí es un lujo adicional, viene con, no por. Entonces, claro que necesito dinero para moverme, claro que la economía es necesaria, pero en este sentido, para mí es el teatro algo más, ¿no? Para mí el teatro no es este Dios todopoderoso que nos cuida y nos da su aprecio y nos saca de la depresión y nos eleva a estratos de pensamiento humano más elevado, y es el sacrificio y la entrega y la lucha y el sangrar y el entregarte por completo en la escena, sudando, llorando y soltando cuanto fluido pueda salir de ti. Tampoco es entregarnos a la irracionalidad, ¿no? de nuestras pasiones. Es entender el teatro como creo yo que lo que es. El teatro es nuestra casa, el teatro es nuestro hogar, es donde habitamos, donde sabemos que podemos regresar y siempre pues sentirnos seguros. El teatro, más que ser un alien, yo creo que no hay que perder esa esencia de que es un espacio. El teatro es un espacio de lugar y de tiempo. No es una fuerza que nos condicione, que nos cuide, que nos dé trabajo. Puede hacerlo, sí, puede, pero no es que lo haga como tal en sí, por así decirlo, valga la paradoja. Pero es la realidad que vamos a vivir, que estamos viviendo y que pues nos ha dejado un poco esta pandemia. Los tiempos vienen difíciles y los discursos, las narrativas pues se han usado para crear y fomentar tanto cosas buenas como malas, como ya les comenté en el escrito. Pues bueno amigos, ya son casi 50 minutos, tampoco me voy a alargar tantísimo como en el video anterior, solo me resta pues despedirme, desearles en lo que cabe un día del teatro muy feliz para ustedes, que ya viene terminando, y pues esperemos estar aquí el próximo año con más reflexiones. Y este fue el antimensaje del último día mundial del teatro de la humanidad, un stream live posapocalíptico catastrófico. Entonces, pues yo me despido, espero que pasen un buen día, una buena noche, que tengan mis mejores deseos, y pues esperemos vernos pronto en los escenarios. Hasta la próxima.